La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Supone el enfrentamiento organizado de grupos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, para imponer algún tipo de ideología o religión, o, simplemente, para la destrucción del enemigo. A lo largo de la historia, el planeta ha sido espectador de múltiples enfrentamientos bélicos, por lo que hoy aquí están las 7 guerras más mortíferas de la historia. Número 7. La guerra de Afganistán es el único puesto de este top que se sigue desarrollando actualmente. Enfrenta al Emirato Islámico de Afganistán y a una coalición comandada por los Estados Unidos por el control del territorio afgano. Esta guerra dio comienzo el 7 de octubre de 2001 con la invasión estadounidense y británica al país asiático, desatada en respuesta a los atentados ocasionados el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos. El objetivo declarado de la invasión era encontrar al supuesto responsable de los atentados, Osama Bin Laden, y a otros dirigentes del grupo terrorista Al-Qaeda, para llevarlos a juicio, y derrocar el Emirato Islámico de Afganistán, que a cordura de las potencias occidentales, apoyaba y daba refugio a los miembros del grupo. Hasta el momento, casi 60.000 personas, entre militares y civiles, han perdido la vida. Número 6. La Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista, dividido en dos partes: febrero y octubre de 1917. Aunque posteriormente la revolución siguió presente en el país. Esto, además, llevó a la creación de la Unión Soviética, por lo que, históricamente, la revolución, la guerra y las muertes no cesaron hasta su disolución en el año 1991. La primera revolución, efectuada en el mes de febrero del año 1917, obligó al zar a abdicar, y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial asumieron el control del país. Los soviets, en un principio, permitieron al gobierno provisional gobernar, pero se insistió en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La Revolución de Febrero fue llevada a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufridos durante la Primera Guerra Mundial, que dejó a gran parte del ejército ruso en un estado de motín. A partir de entonces, se produjo un período de poder dual, durante el cual el gobierno provisional tenía el poder del Estado, mientras que la Red Nacional de Soviets, liderados por los socialistas, tenían la lealtad de las clases bajas y la izquierda política. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas, hicieron campaña para detener el conflicto. Estos pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja, que posteriormente pasarían a llamarse Ejército Rojo, uno de los más importantes y determinantes de la historia. En la Revolución de Octubre, el partido bolchevique y los trabajadores soviéticos derrocaron al gobierno provisional en Petrogrado. Posterior a estos sucesos, estalló la guerra civil en Rusia entre la facción roja, los bolcheviques, y la facción blanca, los antibolcheviques. Esta continuaría por varios años, en la que los bolcheviques, en última instancia, saldrían victoriosos. De esta manera, la revolución abrió el camino para la creación de la Unión Soviética en el año 1922. Número 5. Este puesto es un tanto especial, pues no se trata únicamente de una guerra, sino de varias.
Las guerras de la independencia hispanoamericana fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las distintas jurisdicciones del Reino de España en América a principios del siglo XIX, en los cuales se enfrentaron el bando patriota, independentista o revolucionario, los cuales luchaban a favor de la emancipación de la corona española, contra el bando realista o virreinal, los cuales pelearon por la permanencia, lealtad y fidelidad al rey de España. Estas guerras fueron el fruto de la crisis política de España y la ocupación de su territorio por parte de Francia en 1808, dos hechos que incentivaron al independentismo en la debilitada monarquía española. Las diferencias entre España y las colonias reales de América se fueron agudizando, comenzando la lucha armada entre los americanos y los ejércitos reales en la mayoría de Hispanoamérica en el año 1810. Luego del año 1826, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia establecieron relaciones comerciales con los nuevos gobiernos americanos y posteriormente reconocieron la soberanía de los nuevos estados a lo largo de la década de 1820. Sin embargo, España abandonó los planes de reconquista recién luego de la muerte del rey Fernando VII, ocurrida en 1833. Las Cortes españolas renunciaron a sus posesiones en América en el año 1836 y autorizaron al gobierno para realizar tratados de paz y reconocimiento con todos los nuevos estados surgidos en el continente. De esta forma, España perdió su mayor imperio colonial de su historia. Número 4. La Primera Guerra Mundial dio comienzo el 28 de julio del año 1914 y finalizó el 11 de noviembre del año 1918. Desarrollada principalmente en Europa, en este conflicto bélico murieron más de 9 millones de combatientes, una cifra extraordinariamente elevada dada la pobre sofisticación tecnológica e industrial de los países combatientes. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía varias décadas las potencias involucradas fue la principal causa de la guerra, el detonante del conflicto se produjo el 28 de julio del año 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando. Su verdugo, Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, fue el que desató la crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia, y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de años anteriores. En la Primera Guerra Mundial se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. La Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabaron ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Estados Unidos y Japón se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria hicieron lo propio con la Triple Alianza. En total, más de 70 millones de militares se movilizaron y combatieron en la cuarta guerra más mortífera de la historia. Sus consecuencias fueron incontables. La Revolución de Febrero derrocó al Imperio Ruso, el cual no pudo dar pelea debido al desgaste de su ejército en la guerra. Cuatro grandes imperios, el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, dejaron de existir, el mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente, varias naciones se independizaron o se crearon, y se fundó la Sociedad de Naciones, con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud volviera a repetirse, entre otras tantas secuelas. Número 3.
La Revolución Francesa contó con diversos períodos de violencia, convulsionó Francia, y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Esta revolución empezó el año 1789 con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en el año 1799. Si bien, después de que la Primera República cayera bajo el golpe de Estado de Napoleón, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y el absolutismo en el país, dando luz a un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política predominante del país. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea, demostrando una vez más ser un conflicto de gran repercusión mundial, y abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que sería el motor de las revoluciones de los años 1830, 1848 y 1871. Número 2. La colonización europea de América comenzó a finales del siglo XV después de que Cristóbal Colón llegara al continente en el año 1492. A partir de entonces, el Imperio Español, el Imperio Portugués y, desde comienzos del siglo XVII, el Imperio Británico, el francés y el holandés, conquistaron y colonizaron gran parte del territorio americano, sometiendo y asesinando a más de 100 millones de pobladores nativos. Número 1. La Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre el año 1939 y el año 1945, vio implicadas a todas las grandes potencias militares mundiales en el conflicto bélico más mortífero de la historia, agrupadas en dos alianzas enfrentadas: los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en donde los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de 70 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se sitúa el 1 de septiembre del año 1939, con la invasión nazi a Polonia, lo que produjo una inmediata declaración de guerra de Francia y el Reino Unido al Tercer Reich. Y acabó con la captura de Berlín por parte de tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición alemana el 8 de mayo del año 1945, aunque en Asia terminó el 15 de agosto con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La guerra acabó con una victoria total de los aliados, pero los daños fueron irreversibles. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, y siguieron en guerra por otros 46 años en el contexto de la Guerra Fría.
Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.